46 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Vamos al contacto telefónico y abordamos los temas del día de hoy. Presenta la siguiente comunicación telefónica Panadería Yalom. Bien, ya estamos en contacto con Miguel Vargas de la provincia de Buenos Aires. Levin Samuel, lo saluda. Vargas, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está, compañero? ¿Cómo está Tierra del Fuego? Bien, la verdad, el tiempo nos acompaña, ya se empiezan a registrar los primeros fríos y también, digo, en comparación a lo que está viviendo el ámbito sanitario es totalmente diferente, ¿no? Por las situaciones que se están viviendo en referencia a los contagios que... en notas anteriores lo íbamos anticipando, ¿no? Porque los primeros que arrancaron con el ciclo lectivo y con esta prueba que ha instalado el gobierno nacional y secundado por las provincias de marcar la presencialidad en los colegios educativos, y usted nos marcaba el hecho, ¿no? Donde se veían muchas cosas endebles que nos daban las garantías de cursar en tal caso el dictado de clases presencial. Y de hecho... pasaron un par de semanas y ya empezaron a haber registros de contagios en las denominadas burbujas, ¿no? Así es, compañero. Lamentablemente, usted se acuerda del verano que veníamos charlando de estos temas, como yo decía siempre. No están dadas las garantías para el inicio de clase. Y lamentablemente, hoy en día, creo que lo que veníamos hablando está la prueba, de cada vez se están contagiando más. No solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el interior del país, que hablo con los compañeros de la docencia y estamos todos lo mismo. Acá, justamente, en el establecimiento donde yo trabajo, hubo un chico de tercer grado que se vino con el virus y no sé cómo pasó y lamentablemente salió a todo el aula, porque ese es el nuevo sistema ahora que dicen. No se puede suspender la clase, pero sí se puede cerrar el aula, cuando el virus está latente en todo momento. Claro. Ese es el peligro mayor que estamos teniendo en Buenos Aires, y creo que ahí también donde están ustedes también pasa lo mismo. Las autoridades siguen sin hacer caso, sin escuchar a la gente, como se dice. En este caso nosotros hemos hablado y hemos presentado que tendría que cambiar el sistema. Esto va a seguir empeorando. Tenemos el caso en Uruguay, y casualmente ayer hablé con unas personas docentes de Uruguay. El tema de ellos, el ministro de Educación cerró totalmente todo, han cerrado todo. Sí, de hecho, los países hermanos también están en una situación muy complicada. Creo que el que está más complicado es el gigante brasilero, ¿no? Que, digo... también por una cuestión de malas políticas aplicadas por parte de Bolsonaro, ¿no? Que una pésima gestión en los cuales ha llevado a que penosamente muchos brasileros murieran por el tema del COVID-19, por no aplicar políticas de saneamiento y también de prevención a la hora, porque lo único que tenemos es la parte preventiva. Las vacunas van llegando, pero digo, hay una escala de prioridades primero de suministrar estas dosis de vacuna, pero el resto de la comunidad lo único que nos queda es cuidarnos a través del distanciamiento social y evitar el hecho de la parte presencial, ¿no? Claro, pero hay un tema muy fundamental. La vacuna ha llegado, y creo que el caso primero tendría que ser la salud, la docencia, los jubilados mayormente, pero si usted entra a mirar en todo lado, hay una lista de espera supuestamente, porque lo hacen inscribir a una, y en mi caso yo estoy en lista de espera de allá hace más de 2 o 3 meses. Y es triste ver que un jubilado no se puede poner la vacuna cuando a una persona joven le están dando. Claro. Ese es el sistema que venimos hablando, del mal manejo que hay lamentablemente en este sistema de la vacuna, como también con el sistema educativo, en la parte de prevenir y cuidar al docente, al alumno y al personal que trabaja, vamos, en este caso auxiliar y administración, y no se está haciendo eso. El sistema que han aplicado, se lo dije la otra vez, lo vengo diciendo, es malísimo. 5 litros de lavandina, y un poco de gel, y ¿cómo es? La pistolita esta que toma la temperatura, eso no nos prohíbe de que nos podamos contagiar. Pasan todo lado, en el colectivo, en las calles, en los bancos, donde uno va a comprar. Y lamentablemente, seguía por coincidencia de tío.
americanos que tenemos como vecinos, que casi ahora es el método a nivel nacional. Ahora, si uno hace rápidamente acciones políticas, porque muchos genera esta cuarentena que se hizo europeo, sin embargo se genera una nueva cepa, la cual es oriunda del Reino Unido, es muy fuerte, que de hecho el contagio es más elevado que la cepa original. Entonces uno no sabe cuál es la alternativa y cuál es la política a aplicar. De hecho digo, porque si uno ya tenía la experiencia de lo que se vivió en Italia, en España, en Inglaterra, uno ya más o menos va avisorando de cuál sería el lineamiento político a aplicar en función al cuidado de toda la comunidad en general, ¿no? Creo que el hecho de la presencialidad ha sido un grave error de exponer primero a los chicos, después a los núcleos familiares independientemente, porque la verdad, de esa manera también se desborda el sistema sanitario. Es así, fíjese, ya pasamos un año, creo que un año ya tendríamos que haber tenido por lo menos un poco de conocimiento en ese tema, y estamos esperando vacunas extranjeras cuando en un año podríamos haber empezado por lo menos a experimentar nosotros acá nuestra propia vacuna. Ahí hay una gran falencia tremenda. Creo que los fondos destinados a estos temas me parece que no están siendo aplicados como corresponde. Ahí tenemos un grave error también. Nos pasa en la salud, en la educación, y así como todo en varios puntos de lo que venimos hablando, el trabajo, la seguridad, todas estas cosas. Creo que tendríamos que cambiar el sistema político, cambiar varios puntos o varias leyes o modificar para que esto sea sea mejor y no peor, porque lo que estamos viendo cada vez vamos para atrás, vamos en un retroceso en todos sentidos. Lamentablemente no hay una política de Estado de mejorar la calidad de vida de las personas, ni tampoco de mejorar la calidad de las asistencias en las áreas que le he nombrado. Y lo más triste de todo, lo más grave que tenemos es la falta de trabajo y la falta de alimentación hacia el pueblo. Eso cada vez más terrible. Usted fíjese, cada vez se ven matrimonios jóvenes en la calle juntando cartones, se ve la gente pidiendo una ayuda al gobierno o al Estado, como lo llamen nacional, como en todas las provincias. Tenemos los casos de Tucumán, que lamentablemente el no tener trabajo, el abuso que hay hacia las personas en Tucumán y en las provincias es triste, y fíjese, el sistema cada vez se va colapsando más y están apareciendo nuevas cepas que son más fuertes que la primera, y eso es lo que hablábamos el otro día, que lo decía, hay que hacer un proyecto de trabajo a corto plazo y a largo plazo. Claro. A corto plazo, porque tratar de encontrar en su medida las soluciones como corresponde, y a largo plazo es de que estar prevenido para que estas cosas cuando lleguen, o lo que pasa en todo ámbito, por lo menos no pegue un fuerte colazo, como se dice, de lo que está pasando en el mundo actual. Claro. La verdad que uno no sabe, reitero e insisto en este tema, cuál es la receta adecuada. Yo creo que el gobierno improvisó en este tema sin contemplar el hecho de la falta de infraestructura, de saneamiento en el ámbito educativo en muchas provincias, porque esto trajo en evidencia el hecho de lo vulnerable que está el sistema educativo en muchas provincias, en mayor o en menor grado, como usted marcó el ejemplo del tema de Tucumán, que penosamente la desinversión es tan notoria de que inclusive no tienen los equipamientos adecuados y los insumos, las personas que están al frente de aula y también en el ámbito de maestranza para desarrollar su actividad. Y digo, es un detonante a la hora de generar muchos contagios en esa ciudad, en esa provincia. Claro, así es como pasa el caso de los compañeros del Chaco. Claro. No tienen recursos, los gobernadores no dan respuesta, o los ministros de salud de esas áreas o de acción social no contemplan esta gran problemática que hay. El caso, por ejemplo, de Tucumán, tenemos mujeres que fueron, por el tema de violencia de género, creo que en la parte de Río Seco, que es para la zona de Montero, al sur de Montero creo que es, si no me equivoco, también le pasan sus necesidades tremendas y son avasalladas. Encima, cuando pueden conseguir un poco de alivio, como se dice, son contrarrestadas por el sistema del ANSES, con el tema de los planes, los cobros que están haciendo esta gente que la inscriben, y creo que tienen un promedio de 10.000 pesos por mes y le sacan 6.000. La vivada política sigue estando y la vivada del puntero sigue estando.
Todo esto tenemos que contrarrestar. Creo que ahí hay que tomar una medida como corresponde, que el gobierno nacional actúe sobre eso y bueno, que le implemente la situación al gobernador para que se acabe de una vez por todo esto, porque si seguimos con todo esto lo que estamos hablando, cada vez peor vamos, y creo que ya es hora de que tanto los compañeros militantes, compañeros punteros, como los queramos llamar, tienen que tomar un poco de conciencia y ayudar al compañero prójimo, no abusar. Los abusos hay que acabar y hay que denunciar, porque no puede ser que esto no solo pasa en esa provincia, sino a nivel nacional, provincial y municipal, en todos lados. Creo que esta vivada que se inventó hace más de 30 años, hay que terminarla de una vez por todas. Como también así, ellos salen a pedir en las campañas a que se los apoye, a que se los ayude, ellos tienen que dar respuesta también, el gobierno también, la nación también, la provincia. Porque el tema de lo que nos está padeciendo ahora afuera, que la falta de trabajo, el 2020 creo que hubo más de 200.000 desocupados, y va a seguir aumentando así, y como sigue aumentando toda esta cosa, va a seguir también el tema de la pandemia, lo que nos está pasando. Ahora, ya le digo, hay una nueva cepa de la iglesia que ya hubo un muerto en Córdoba, y nunca se nos dio una información como pasó en el 2020, no hubo una respuesta, un diálogo hacia el pueblo diciendo cómo es este tema del COVID, cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos eliminar de una vez por todas. Creo que eliminar no lo vamos a eliminar porque ya creo que se instaló. Ahora, el tema que lo que viene después, lo que está viniendo, es mucho más fuerte que eso. Y así todo, hay otras cepas que también están en proceso de camino para llegar a Sudamérica. Y lamentablemente, todas estas cosas, creo que hay que sentarse, planificar bien, agarrar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, a los que sea, a los responsables, bueno muchachos, vamos a trabajar como corresponde. Ya tenemos el problema. ¿Cómo le encontramos la solución al problema? ¿Cómo le buscamos la vuelta para que nuestro pueblo, nuestra gente, se sienta protegida y se sienta segura que está siendo cuidada? Es un descuido total que está pasando, ¿eh? Lo padecen ustedes ahí en Tierra del Fuego, lo padece Tucumán, lo padece Jujuy, Chaco, Corrientes. Todas las provincias del país lo está padeciendo y cada vez más peor. Encima tenemos otro vecino que es Brasil, que está recontaminado. Tenemos a Uruguay, tenemos a Chile, Bolivia, estamos cercados. ¿Y cómo vamos a salir de este problema? Por eso yo pienso y digo, entro en la reflexión respecto al lineamiento político y volver sobre los pasos, ¿no? Para no volver a cometer los errores. Y también poder cortar con esta brecha de corrupción que hay, porque está la avivada, como usted dice. Usted marcaba el ejemplo de Tucumán. Nosotros, en contacto con unos colegas de la provincia de Misiones, lucrando con la llegada de las vacunas para suministrar a los de la tercera edad, cuando el suministro de la vacuna es gratuito. Y nos comentaban el hecho de una pareja de ancianos que le querían cobrar y sin embargo son pensionados y tienen la cobertura del PAMI. Y